Hay un episodio de Los Simpsons en donde Homero entra a jugar bolos, ¿no? Y está este equipo que precisamente se llama The Homebreakers, las rompehogares, dicen en latino. Las rompehogares. ¡Vamos, Homero! ¡Vamos, Homero! ¡Eso es todo! Y está Lord Lynn Blomkin, está este maestro de... No sé si es específicamente ballet, pero este maestro de baile de Marge. Y así como estos personajes son diversos y han estado en la vida de los Simpsons de diferente manera y no se puede aplicar el mismo término, creo, a Lord Lynn que estuvo dentro de la casa, al profesor que nunca entró a la casa. También hay diferentes tipos de homebreakers, pero bueno, en este caso son precisamente más o menos un... Bueno, es un de por sí un término peyorativo, un término sí negativo, pero que aplica para distintos tipos también de subgéneros, también de distintos tipos de tags, porque esto de la infidelidad o esto de un tercero en discordia, de third wheel, la tercera rueda, una persona que entra a romper el equilibrio de una familia ya establecida, o bien a aprovecharse, o bien a subsanar en ciertas ocasiones a una familia ya desequilibrada por distintas situaciones, pues es un subgénero, o son varios subgéneros de novelas, de películas, desde luego, y inclusive de música, por ahí hay muchas canciones también, ¿no? Pero, bueno, en este caso son tres que siento más o menos específicas. Mientras encontraba algunos enlaces, algunas conexiones, pues también me di cuenta de varias películas que pudieran entrar aquí, muchas seguramente que desconozco a este punto, y pues esto es nada más una especie de visión panóptica sobre estas tres películas, que son Breathing del 2013, con Guy Pearce, con Felicity Jones, Nobody Walks, con John Krasinski, con Olivia Thirlby, una inmaculada Olivia Thirlby. Creo que por eso vi esa de Nobody Walks, es del 2012, esa es antes. Y una más reciente del 2021 que es Inexorable. Inexorable, que esa sí mantiene el mismo título en francés. Bueno, es una película hecha tanto en una convención, digamos, bélgica como francesa, pero también mantiene el mismo nombre en inglés y en español. Pues son películas que más o menos mantienen no una misma trama, pero sí, digamos, giran en torno a esta situación de una joven, una mujer menor, bueno, no menor, pero una joven chica, una mujer más joven, entra a la vida de una familia en donde el padre de familia es, pues, no tentado, son diversas situaciones decía, pero bueno, el padre de familia es el que más o menos tiene este idilio, cuando menos, con una joven menor en los tres casos de las tres películas. Y ya hay una familia formada, hay situaciones que se comparten, por ejemplo en las tres la familia tiene una hija cuando menos, hay una película en donde también hay un niño y una niña, pero sobre todo hay una niña, hay una hija. Eso me parece que también es deliberado a la hora de establecer a los personajes, porque creo que de alguna forma es la debilidad del padre quien va a pensar en si abandonar o no a su familia. Es curioso también que en las tres es la mamá, la madre de familia, la que termina, o más bien la que comienza invitando a esta mujer por diversas situaciones. No la invita para tentar a su esposo. Y pues hay diferentes, decía, situaciones que las ponen, pues obviamente a un nivel de drama, pero aquí me voy a saltar los spoilers, no voy en este caso a decir una recomendación sin spoilers, porque pues ya básicamente la trama pues ya te dice de qué va, ¿no? Pero si quieren algo, si no han visto ninguna, pues yo les recomiendo obviamente ver las tres. Les recomiendo, sobre todo si quieren ver algo ligero, que sí tiene su dosis de drama, su dosis de más o menos ponerte en dilemas de si vas a empatizar o no, si vas a odiar o no a los personajes. Y curiosamente tiene las relaciones más complejas, explora más tipos de relaciones más allá que el padre y la homebreaker. Es muy ligera, termina de una forma pues más o menos feliz dentro de ciertas circunstancias, no es ningún tipo de spoiler. La recomendación de esa sería Nobody Walks. Además, John Krasinski, la verdad es que sí es difícil verlo en un papel más bien dramático. Yo cuando vi esa película, para el 2012 todavía no veía The Office, pero sí es fácil verlo como alguien bonachón. Además también tiene este papel de alguien demasiado amable, no tiene la barba que tiene en otro tipo, por ejemplo, A Quiet Place, entonces no te lo imaginas así como tan duro como los otros dos padres de las otras dos películas. Creo que precisamente se llama así, Nadie Camina en español.
Creo que sí. Y actualmente me parece que se puede ver en Tubi, esta plataforma que pues, creo que es gratuita. Y también es muy fácil de encontrar. Después de esa, recomendaría Breathing, que también es más o menos... No es ligera completamente, pero sí son dramas ligeros. Vamos, no exploran más allá de una complejidad, pues vamos a decir, cotidiana. Felicity Jones, la verdad es que también es alguien... creo que también salió ahí antes de salir en Star Wars. Yo no he visto la de Rock. Pero Guy Pearce es un gran personaje. Guy Pearce, sin embargo, sí te da esa impresión de ser un personaje un poquito más duro, un poquito más serio. Y por lo tanto también un poquito más dramático a la hora de establecer ciertas emociones y ciertos dilemas morales y familiares. Y ese sería un tono no oscuro completamente, pero sí un drama un poquito más denso que Nobody Walks. Y finalmente Inexorable. Es así, es una película que es muy disfrutable, que si les gusta el cine de diverso, donde de repente se vuelcan de un género a otro o no te esperas venir algo, esa se las recomiendo, pero sí hay momentos en que el drama sí se pone, vamos, casi violento. De este drama de repente pasa un suspenso deliberado y yo diría que incluso coquetea con los perímetros del terror, así lo pondría para recomendación, por lo tanto seguramente les llamará más la atención si les gusta también ese tipo de cine. En Inexorable, el papel principal, el protagonista, bueno, son 3 protagonistas, básicamente la mamá, el papá y la niña, la homewrecker. Las mujeres no las he conocido, o no las conocí antes de Alba Gaia Bellugi, que al parecer es una diva francesa pues bastante famosa. Es la que entra en el papel de la chica. Melanie Dutey, que es el papel de Jean, una chica, una mujer bastante joven también, es la esposa, y que te hace sentir mucha empatía. Y el papá es Benoit Poelvoorde, ¿no? Bueno, Marcel Belmer Marcel es el personaje del nombre, pero el artista es Benoit, el actor es Benoit Poelvoorde. ¿Cómo está el calor aquí? Creo que ha salido en varias películas. Yo lo reconocía, pero no sabía por qué. Bueno, resulta que él salió en The Brand New Testament. Esa película también la recomiendo muchísimo. Es una película, pues no para todos los gustos y no para todas las moralidades, las morales, pero es muy muy buena esa película. No vamos a hablar en este momento de otra. Ojalá, qué bueno que la vi ahorita para apuntarla en mis recomendaciones o en mis pendientes. Y pues eso, o sea, decir que son películas así en ese nivel. Son muy ligera. Nobody Walks, más o menos ligera, pues. Breathing, un drama un poquito más soberbio. E Inexorable, que decía, pues sí, de repente sí se pone casi primigenia, se pone casi salvaje y decía casi de terror, casi por momentos así. Pero aún así es una gran película. Quizás no para los personajes, pero sí para quien disfruta el arte, pues un poquito más más salvaje, más visceral. Nobody Walks y Breathing seguramente los pueden encontrar así en español. Creo que de hecho también aquí me parecía que Breathing aparece como en latino, creo que se llama una inocente seducción. Está en varias plataformas también, inclusive en YouTube la pueden rentar y está en VIX doblada al español. Inexorable seguramente no será tan fácil encontrarla doblada ni siquiera al inglés, creo que decía, la van a encontrar más fácil en francés y es mucho más importante verlas en su idioma original, ¿no? Todo es más importante verlo en su idioma original si se puede y si obviamente hasta los libros es mejor hacerlo así si se puede, pero en el caso de las películas pues obviamente creo que todo, pero sobre todo los dramas, creo que ciertas inflexiones, ciertos tonos, la voz es muy interesante verlos en su idioma original, pero es que además hay 2 puntos muy interesantes que con eso ya termino esta recomendación sin tantos spoilers. Algo que sí podría parecer spoiler, pero creo que también suma para ver si quieren verla o no, si se deciden verlas o no. Las 3 giran en torno a intereses personales, sobre todo en torno al arte. Inexorable gira un poco más en torno a la literatura. No es tanto de alguien que quiera aprender literatura, del escritor, que en este caso es Marcel, el papel del padre. Como si pasa, por ejemplo, en esta nueva que hizo Jenna Ortega, Miller's Girl. Todavía no la he visto, pero también está pendiente porque hay otra película que se llama Una Musa. No sé si es coreana o japonesa, que es también esa especie de relación primaria entre un profesor y una alumna, pero una especie de admiración, algo que quiere aprenderle. Bueno, pues no es tanto así la literatura, pero sí está interesante.
Pero, ¿qué tiene que ver esto con verla en español o no? Bueno, Breathe In y Nobody Walks giran en torno a la música. Entonces, Breathe In, sobre todo, los personajes tienen este idilio también con la música, estos sueños con la música, y por lo tanto también esto lo van a querer transmitir pues tanto los directores de música como el mismo director de la película, y los momentos en que un personaje está ya sea tocando o escuchando música se van a fundir con el OST, y esas partes creo que es importante no perderlas en las versiones dobladas, porque pues lógicamente al doblarlo se cambian los decibeles, a veces se le baja demasiado a los sonidos de fondo y entonces se pierde un poco eso. Pero no es tanto como en Nobody Walks. Nobody Walks es una experiencia sonora. Obviamente tampoco diría que solamente por eso lo vean los melómanos o los audiófilos, porque pues dirían, pues en todo caso me pongo a escuchar un disco mientras leo un libro con este tag, ¿no? Y obviamente estarían en lo cierto, pero Nobody Walks sí pone especial énfasis no solamente en la música, sino en la captura de sonidos, los micrófonos, los susurros, ciertas texturas. Entonces todo eso sí se va a mezclar con un mejor sonido, si lo escuchan obviamente en la versión original en inglés, y también las inflexiones son importantísimas. Pero de todas formas en español creo que pues está bien establecido, creo que no se pierde demasiado de este juego de sonidos más que de música, los efectos, si alguna vez han grabado con micrófonos y les gusta esto de pues estas sensaciones, creo que también lo mezclan de una forma muy buena con las sensaciones y las emociones a flor de piel que se tiene con los personajes. Pues eso también ayuda a que Nobody Walks, se decía que explora más relaciones, a que de repente se pone más compleja, y ahora le asumo esto de la complejidad del sonido. Aún así queda como algo, una recomendación más bien ligera. Y ahora sí, entramos ya a terrenos pues de spoilers, por si quieren ir a verlas y después regresar, pues marquen esto y vuelven para esta plática. A contrario de lo que hicimos, por ejemplo, en Bleu Blanc Rouge, esta trilogía francesa, pues aquí no voy a hablar de las tres así como narrándolas casi casi, porque si no han visto alguna de las dos primeras, que ya tienen más de una década, que son Nobody Walks y Breathe In, seguramente será más fácil de verlas, más fácil de que consigan verlas. Y si ya las vieron o no les interesa que les spoile, pues a partir de este punto, ya ahora sí spoilers. Y decía, pues es interesante ver este tipo de películas, porque desde luego lo que buscan en algunas ocasiones sí es pues poner el papel del padre culpable, ¿no? La familia que en ocasiones está ya estancada en quizás la monotonía, quizás sueños frustrados. Esa parte es interesante verla inclusive para personajes, digamos, fáciles. Creo que en ningún caso de las tres películas son personajes fáciles, pero cuando se utiliza esto en algún libro o eso, inclusive si no son personajes tan profundos o tan bien escritos, pues este tipo de conexiones, de colisiones entre otros personajes con infidelidades que sientan de repente emociones hacia otra persona, es interesante verlo porque desde luego pues nos gusta ver qué es lo que jala a otra persona, ¿no? ¿Qué es lo que enciende de nuevo? ¿Qué es lo que le regresa vida? En este caso, creo que los tres padres de familia de las tres películas sienten una especie de nueva energía. En ocasiones es admiración, en ocasiones es un nuevo sueño, en ocasiones es como recuperar esa juventud. También de repente me acordé de Los Simpson, ¿no? Bueno, es que yo creo que a todos los hombres, a todas las personas, pero sobre todo a todos los hombres nos sucede que siempre quedamos con un sueño roto, con algo, con ese ímpetu, esa hambre no cumplida de seguir rockeando, como dijera Homero. Y los tres padres de familia los vemos, si bien abnegados, si bien entregados al principio de las películas, pues sí vemos bien pronto que una juventud o una chica con sueños o con mucho talento de repente empieza a inyectarles nueva pasión. Es interesante ver también cómo plantean a las madres, porque aparte hay otro tipo hay otro subgénero de películas y de libros en donde es la mujer, en donde es la madre la que tiene, pues también con derechos en cuanto a tags, en cuanto a obras artísticas, inclusive humanos, yo también diría que tienen derecho a... Y yo creo que, a ver, es que es interesante ya desde acá, yo creo que todos en algún momento sentimos esa especie de atracción por otras personas, no si simplemente física, creo que inclusive lo físico hasta biológicamente es natural, pero también en ocasiones es cuando de nuevo te estancas en una relación, o bien las cosas no han salido para ti como esperabas cuando eras más joven, o el matrimonio sucedió en un punto en el que
pues no tenían otra opción, a lo mejor tuvieron un hijo y de repente pues los dos de manera abnegada dijeron pues vamos a mantenernos juntos y más tarde encuentras a otra persona, no sé, son muchas situaciones e inclusive desde ese punto de vista cada uno de los personajes pues se va a hacer pues más bien visto como un prisma, como si se refractara esta luz que es el amor. Y cada uno lo va a entender de una manera distinta. Desde ese sentido, pues voy a tratar de no meterme demasiado en que, maldito o justificar, o defender, o empatizar demasiado con los personajes, porque al fin y al cabo pues, son personajes. Pero decía, como constructos humanos, pues cada uno tendrá precisamente sus opiniones, ¿no? Válidas, desde luego. Además, el amor todos lo hemos experimentado, y todos hemos experimentado una relación rota, y todos hemos experimentado un matrimonio a lo mejor duro, a lo mejor personalmente, a lo mejor desde nuestros padres, a lo mejor de algún amigo, etcétera. Y sabemos que el matrimonio, como cualquier relación, cambia a las personas y que meter a una tercera persona, meter a una persona a una relación de dos, ya sea un hijo, ya sea amigos, pues eso siempre va a causar problemas, ¿no? En muchas ocasiones, inclusive cuando tenemos una banda o un proyecto, una empresa con un amigo y se casa, pues lo vemos cambiar y a veces, no sé, es un tema muy complejo. Pero es interesante verlo porque aquí son tres colisiones que terminan de una manera muy distinta entre las tres. La música es algo que me llamó muchísimo la atención en Breathe In y en Nobody Walks, porque precisamente vemos que eso es lo que va a llamar la atención de los padres. Vamos a comenzar con Nobody Walks, y aquí pues es una familia que es John Krasinski con Rosemary DeWitt, Rosemary DeWitt, que es Julie, la esposa, y los parámetros que te van a poner aquí de los personajes van a estar abiertos, van a ser un libro abierto para que puedas leerlos, y vemos que es una pareja que ya había, bueno, de hecho es un matrimonio que se formó a partir de un matrimonio fallido. Rosemary, o bueno, Julie, vamos a llamarle al personaje, Julie, la esposa, ya había tenido una pareja, tienen una hija que se llama Colt, que es India Enenga, que el ex esposo sigue inclusive cenando de vez en cuando con la nueva familia, porque pues además de que es el padre, se lleva muy bien con Rosemary, con Julie, perdón, se me va el nombre de la actriz, con Julie. Más tarde, Julie le va a decir a Martina, que es Martina en inglés, Martina en español, que es la chica en discordia, le va a revelar que de hecho es su gran amor, el Leroy, el ex esposo, y que más bien lo que ella quería pues, era establecerse en una familia. Esa parte también va a ser muy importante porque si bien el subgénero nos da para muchísimos tipos de personajes, en este caso las tres mujeres son mujeres que pues están cómodas dentro de una relación más bien estable, les gusta la seguridad. Por ahí hay un dilema muy interesante, una conversación en Breathe In con Guy Pearce y su esposa, con el personaje de Guy Pearce que es Keith y Megan, se llama esta gran actriz que es Amy Ryan, en donde precisamente hablan de eso. El Keith fue un músico, lo vemos no lo vemos tocar la guitarra, pero sí lo vemos tocar las fotografías así como con un cierto anhelo, sí, con añoranza, con cierto arrepentimiento. Y cuando entra, ¿cómo se llama esta chica Felicity? Sophie, cuando entra Sophie, pues vemos que quiere regresar a esa vida, ¿no? Y le dice, no extrañas esa libertad, pero se lo dice a su esposa, es decir, a su esposa le plantea regresar a esa libertad. Antes de plantearse tener una relación extramarital, él lo que quiere, a partir de la inclusión de Sophie a la historia y a la familia, es la libertad de nuevo. Y entonces su esposa le dice, Megan le dice, pero ¿cómo? Ahí no podíamos ni siquiera pagar las cuentas. Y Keith le dice, pues es que aún eso era emocionante, el no saber. Y creo que eso tiene mucho que ver con las relaciones pues más bien biológicas de los hombres y las mujeres, porque los hombres somos más descuidados. Las mujeres siempre son estas protectoras, esta especie de soporte que le da seguridad no solamente a la familia, sino pues a las estructuras sociales. Y el hombre, si bien sí, bueno, no sé, entrando demasiado ahí, pero los tres hombres aquí, como que sí se les nota todavía que buscan algo de libertad, por lo menos a los dos primeros esposos de Nobody Walks y Breathe In. Y las mujeres, decía, las tres son no mujeres aburridas, de repente sí pareciera que las plantean así, pero sí son mujeres más bien, pues, estables.
Sobre la sombra, o más bien bajo la sombra de Leroy, el padre músico, Peter, que es el personaje de John Krasinski, pues sí de repente se siente, yo diría que hasta un poco como intimidado, no solamente porque sigue manteniendo contacto con su esposa ahora, sino además decía porque llega con esta libertad de ser un rockstar, de que pues ya tuvo a su familia, ya tuvo a su esposa y llega con esta libertad y además llega hablando de personajes de varios músicos, o sea, se ve que se codea todavía con mucha banda. Y Peter, no sabemos si fue en su momento un músico, sí parece que tuvo sueños antes, pero en este caso se dedica más bien a ser sonidista, a hacer sonidos, a crear, pues sí, música para películas, y siento que eso como que le intimida un poco. También obviamente cuando llega Martina, que de hecho llega Martina invitada por Julie para que le ayude en una película, en un proyecto para su tesis, pues sí le vemos que Martina tiene una visión artística muy libre, que defiende inclusive cuando parece contradecirse con un par de actores de voz, y Peter termina como primero admirando, después enamorándose de esa pasión de su trabajo. Y es interesante ver eso también porque es más o menos lo mismo que sucede con el personaje de Guy Pearce, que es Kid en Breathe In. A partir de esa especie de admiración es precisamente que va a entrar pues esos idilios, esa cosquilla por ser infiel. Y además obviamente porque pues, curiosamente las tres chicas son preciosas, ¿no? Las tres artistas que ponen. En Nobody Box además se complejizan mucho las relaciones porque vemos que está no solamente la relación de Julie con Peter, que son los esposos, sino además la relación obvia desde el principio de Julie con Leroy, que es su ex esposo. Julie además es terapeuta, psicóloga, psiquiatra, alguna de las tres, y desde el inicio, la primera escena en la que la vemos, está como un poco harta de escuchar a un paciente un poco muy difícil. De hecho es el único paciente con el que la vemos interactuar, pero es también interesante que sus dos esposos trabajen no solamente con el sonido, sino con, creo que es una figura de escuchar. Parece que Julie está cansada de escuchar a otras personas hablar de sus problemas. Nunca vemos, eso sí, las ambiciones de las tres mujeres tal cual. Simplemente pues buscan darle protección a su familia ya en las tres películas. Pero Julie parece sí estar cansada, y es curioso que haya buscado a alguien como Peter para, digamos, sustituir esta relación que tuvo con Leroy. Pero además porque vemos que Leroy pues, es un músico, es decir, él crea música, crea sonidos, y Peter más bien los captura, él es sonidista. Entonces parece que busca a alguien que escuche finalmente. Esa parte quizás estoy, como dicen en inglés, reaching, quizás estoy exagerando, viendo cosas que no hay, pero creo que todo eso está pensado precisamente para construir de una manera más compleja los personajes. Colt, la hija, la, digamos, hijastra de Peter, también es una chica que tiene, pues ahí problemas de adolescente para ver a quién elige. Está entre el chico nerd de la clase que la quiere bonito y el asistente de Peter, que curiosamente parece que los padres o no saben de su relación o pues, sí permiten, pero al parecer sí hay una clara diferencia de edad. Pero es que además hay un personaje que es el profesor de italiano de Colt, de esa chica adolescente, que le tira la onda, siendo una chiquita, y le tira la onda, y cuando llega Martina desde el principio se nos establece como una chica pues más bien como sin preocupaciones. La vemos besándose con un chico, la vemos toda encaramelada con alguien con quien acaba de bajar del avión, pero no es su pareja, sino que le dice, pues fue bueno compartir el avión contigo. Es decir, como que la vemos más sin preocupaciones, y de hecho la primera persona con la que, digamos, establece contacto físico y con la que vemos que va a tener quizás una relación más importante va a ser con el asistente de Peter, que es decir, con el objeto de los deseos de Colt. Entonces todo se empieza a complejizar un poco más. Eso sí, en las tres películas la primera mitad sí es un poquito de cringe, porque además creo que por el mismo formato de las películas pues necesitan apresurar un poco las cosas, necesitan entrar rápido al drama, y por lo tanto se van a apresurar estas conexiones, estos accidentes de tocarse de repente las manos sin querer o de las miraditas, y esa parte de repente al querer apresurarlas pues no se sienten naturales, se sienten un poquito forzadas en las tres películas, y desde luego dan lugar a un poquito no solamente de cringe en las tres, sino
pues que se siente eso, como apresurado, como atropellado, el ritmo mismo de las películas. Es algo pues creo que imposible o muy difícil de controlar en este tipo de formatos, más bien cortos a diferencia por ejemplo de un libro, pero pues sí se siente. En estas dos primeras películas, Nobody Walks y Breathing, bien pronto también las mujeres, las esposas, se dan cuenta de estas miraditas, también de una manera un poquito extraña y curiosa, pero también porque quieren apresurar al momento en que la mujer se dé cuenta de las relaciones, aun cuando no estén al 100% definidas, pero sí se nota ahí ciertas sospechas y empieza a apresurarse la trama de una forma un poco también atropellada en las dos primeras, pero necesaria, ¿no? Para el mismo desarrollo de la problemática y de la misma película. Donde se diferencian completamente es a partir de cuando empiezan, digamos, pues no a declararse su amor, pero sí cuando ya se empiezan a forjar este tipo de relaciones, digamos, extramaritales. Con Peter sucede justo el momento después de que Martina se pelea con los actores de voz. Peter, pues primero así como que quiere mantenerse al margen, luego pues, se pone del lado de Martina, le dice, oigan, pues estamos pagándoles por sus servicios, pues solamente lo mínimo que pueden hacer es obedecer a lo que les está diciendo Martina. Y esta chica llega, se encierra en el baño en el que la tienen, porque además decía, le dan al ojo en su propia casa, en su misma casa. Y a partir de ahí, Martina se le acuesta en el hombro y después le empieza a besar el cuello. Es decir, sí le empieza a besar el cuello. Martina está más bien un poco perdida, creo que es el personaje más perdido de las tres chicas, pero pues sí es la que inicia, digamos, este contacto. Estoy pensando si las tres chicas inician. En Sophie... No, Sophie no lo inicia, curiosamente. Ahí es donde también se empiezan a diferenciar todavía más. En Nobody Walks decía es este personaje, esta chica Martina, quien sí inicia, pero solamente es ese beso en el cuello, o solamente le está respirando en el cuello. Es un poquito difícil de ver desde el ángulo en el que se mira, pero Peter a partir de ahí se enamora básicamente. Peter sí le dice abiertamente que el matrimonio es difícil, pero que sí la quiere. Y es tan obvio que se le ve como un chico enamorado. Es difícil de repente verlo a John Krasinski cambiar de un personaje, de un padre abnegado, un poco bonachón, a este personaje medio enamoradizo de una forma tan obvia que pues obviamente su esposa se va a dar cuenta. Y a partir de ahí pues empieza una relación más bien ríspida, ¿no? Pero toda la película Peter busca a Martina ya no tanto en las... bueno, todavía en esa parte no. Bueno, sí, ya que la mencione para no dejarlos con las ganas. En las tres... no en las tres películas hay sexo tal cual, ¿no? Nobody Walks sí. Y es una escena curiosa porque ahí es una parte donde se nota más este intento por mezclar de manera artística los sonidos de fondo, porque intercalan de manera brusca las escenas las diferentes escenas de sexo, que es una sola escena, pero la cortan, con escenas de ruido de fondo, la autopista de fondo cerca a Nueva York, creo que es Los Ángeles más bien, las hormigas, la gente lavándose las manos, la esposa, la hija haciendo diferentes cosas, y los sonidos que se mezclan únicamente para el espectador con los sonidos de esta pareja, Martina y Peter, finalmente fundiéndose, ¿no? En Breathing, curiosamente, no hay, y creo que ese es el drama más distinto. No diría en donde esperas que acaben juntos, porque pues desde luego son familia las tres, piensas en la familia de los personajes, pero Sophie, el personaje de Felicity Jones, no parece que busque primero a Keith, al personaje de Guy Pearce, a diferencia, por ejemplo, decía de Peter, que de hecho, inclusive al final Martina le dice, pues es que tú estás todo el tiempo detrás de mí, yo no quería estar contigo así tal cual. Y básicamente es lo único que sucede. A partir de ahí, lo que pasa más bien es que Peter empieza a volverse pues un poco loco, parece que sí busca a Martina, aunque en ningún momento plantea dejar a su familia, ¿no? Es más bien este deseo de pues, querer aprovechar el momento mientras Martina está en su casa. Y finalmente termina. Esta chica Colt enfrenta a su profesor de italiano y en ese momento llega Martina. Colt, desde luego, naturalmente le tiene un poco de recelo a Martina. No sabe nada de que está dándole a su padrastro, o porque le dio por lo menos una vez, pero sí la vio besándose con David, se llama el asistente de su padrastro, bueno, de Peter. Y por eso, bueno, como Colt estaba enamorada de David, pues termina primero así como que tratándola mal, como que hay cierta distancia, pero finalmente Martina es la que llega a defenderla de este profesor de italiano
y por fortuna pues no pasa más. Y finalmente pues terminan el proyecto. Bueno, no lo terminan, pero Peter pues le dice: te voy a mandar el proyecto terminado, así como cortándola por las buenas. Hasta el último momento termina siendo un buen hombre después de que pues ya falló. Y Julie ahí en esa película sí termina siendo la mujer que pues termina enfrentando tal cual a Martina, ¿no? Al final le dice: pues, esta es la última vez que escucharás algo de nuestra familia. Martina la vemos como extrañada, como perdida un poco, como diciendo pues es que bueno, tampoco es que el papá la haya forzado, que Peter la haya forzado. Es decir, ella sí le da cierta entrada. Decía, de hecho, es ella la primera que le besa el cuello, aunque pues creo que Martina en su personaje pues es más bien un personaje pues un poco perdido en su juventud, y como que bien le pudo haber dado entrada a cualquiera, aunque no darle seguimiento, ¿no? Si cabe. Termina la familia sí queda junta, Martina se va y pues seguramente jamás se vuelven a ver, y es una experiencia más para ella. No sabemos mucho de esto, de hecho no sabemos mucho del futuro de las tres, o del pasado, ni siquiera del entorno de las tres chicas, pero pues ahí queda. En Breeding sí se complejiza un poco más, y es curiosamente... Bueno, las relaciones más complejas se exploran, decía Nobody Walks. Breeding es la única película en la que los sucesos pasan más allá de una casa. En Nobody Walks y en Inexorable casi todo sucede dentro de una misma casa. En Inexorable sucede más bien dentro de una especie de castillo, pero es una casa. Pero en Breeding sí hay varias escenas en la playa, en una fiesta en Nueva York, en un antro, en una fogata, en la escuela, en la casa también. Y sin embargo, pese a que es más amplio el pueblo, sí terminas así como diciendo, los van a cachar y todo. Ahí Sophie no es la que llega a buscar a Keith, al personaje de Guy Pearce. Ahí no hay sexo tal cual. Entonces es una relación un poquito más compleja, porque lo que mueve a Keith no es tanto la belleza de Sophie, sino el hecho de que llega a inyectarle vida a sus sueños. Keith es un maestro de piano, aunque está intentando quedar, ni siquiera en la Sinfónica. Pensé que en la Sinfónica de Nueva York cuando la había visto la primera vez, ahora resulta, o más bien después de que la vi otra vez, quiere quedar en la Orquesta Nacional de Estados Unidos, vamos, y quedar como un puesto de cello, no un cello principal, pero pues un cello, vamos, un puesto ya asegurado en la Orquesta Nacional. Y sin embargo tampoco ese es su sueño pues de nuevo era ser guitarrista, era tener una banda, era un poco la libertad. No lo vemos tan avejentado, no lo vemos tan grande, pero sí parece que extraña todavía un poco esa vida. La familia que tiene, que es Megan y Lauren, que es Mackenzie Davis. Lauren pues, es una familia más o menos que de hecho empieza y termina con una foto familiar, y los vemos que se llevan bien y todo, pero pues eso, Keith es alguien que está insatisfecho artísticamente y con su vida, y Sophie llega a moverle eso. Además, parece que no quiere tomar la clase de piano que iba a tomar con él. Keith se le hace un poco raro y le dice, pues por lo menos ven los días mientras te dan de baja, ¿no? Y cuando llega, pues se da cuenta de que es porque es una virtuosa, o sea, sabe muchísimo y no quiere tomar una clase que pues, no le vaya a servir. No sabemos mucho del futuro o de lo que plantee Sophie para su futuro. No la vemos que es una chica, digamos, tan perdida o con tantas relaciones como con Martina en Nobody Walks, pero aquí esta es la única película en donde el papá sí plantea escaparse con la chica, con Sophie. Y de hecho, Sophie establece una relación que dejando de lado que es una infidelidad, pues sí es más bien bonita. O sea, solamente el contacto físico que tienen es más bien un juego de manos. Juego de manos es de villanos, dijera mi abuela. A partir de primero de que ella le toca una pieza de piano. Y es eso, es más bien un idilio, es más bien una especie de admiración. Es curioso porque Sophie pareciera ser la guía de Keith. Ella es Breathing se llama la película a partir de esta respiración. Breathe in, respirar, y breathe out, exhalar, ¿no? Y a partir de ese punto, porque además vemos que pues obviamente lo que está definiéndose en su vida, lo que está poniéndose en juego es la libertad a la que aspira Keith, o la que añora, y la estabilidad, esta especie de seguridad que Megan, su esposa, pues obviamente le ofrece y le da a su familia. Pero Sophie llega a imprimirle de nuevo esta libertad, esta especie de buscar tus sueños, esta especie de no rendirte, esta especie de buscar pues, vivir de lo que tú quieres. Y cuando Kid va a hacer su audición, todavía no sucede nada.
Sophie le dice cierra tus ojos y breathe in, ¿no? O sea, respira, le enseña a respirar. Y es en ese punto cuando creo que Kid empieza a caer un poco más por ella, ¿no? Cuando empieza a ver que inclusive con esa libertad salvaje, con esa juventud tan alocada, pues también ella le ofrece de cierta forma la seguridad que él nunca tuvo, porque vemos que es una persona más bien pues, temerosa, todo el tiempo preocupada, todo el tiempo con este miedo no solamente escénico, sino a qué sigue de nuevo en mi vida. Y los vemos entablar una relación, pues de nuevo, curiosamente bonita, extrañamente bonita. La situación aquí es que todo detona a partir de que Sophie se empieza a llevar bien con Aaron, se llaman el que es el objeto del deseo de Lauren. Lauren es la hermana y también decía en esta película es la mamá la que termina invitando a Sophie. Al principio Kid, que ni siquiera la conoce, pues termina reacio a eso, ¿no? Dice, ¿cómo vas a meter a una chica aquí si yo voy a tener ahorita mi audición, necesito ensayar, bla, bla, bla? Y Lauren, pues resulta que está enamorada de Aaron, resulta que tuvo su primera vez con él. Esta parte sí se pone un poquito así como drama juvenil, pero Lauren le dice a Sophie, no es mi novio, solamente es mi amigo. Y es que pues al parecer pues Aaron pues, es como el rompecorazones de la escuela, ¿no? Usó a Lauren literalmente. Y va y dice a toda la escuela que pues, se acostó con ella y todos la tratan de zorra según Lauren, las palabras de Lauren. Y después Aaron intenta acostarse o intenta enamorar a Sophie, pero Sophie lo rechaza. No sabemos si es porque ya estaba con algo hacia Kid, no creo. Más bien es porque pues, compartía cuarto con Lauren, le estaba dando la mitad de su cuarto y pues se le hizo raro, ¿no? Y entonces Aaron empieza a inventar, de nuevo, pues pone esto bien drama juvenil. Aaron empieza a inventar que se acostó con Sophie. Y a partir de ahí Lauren empieza a agarrarle una especie pues no de odio, pero sí empieza a cambiar su relación un poco. Y curiosamente, pues también los encuentra en el lago cuando están Sophie y Kid sin hacer nada, pero pues los encuentra ahí juntos, ¿no? Y ya como ya le traía un poco de odio con Aaron, pues también a partir de ahí empieza a agarrarle más odio, la golpea en su cuarto, la cachetea. Y después Lauren, que pues es la hija, va y raya el coche de Aaron. Y cuando se da cuenta de que, cuando Sophie le dice que nunca se acostó con él, entonces va y le pide perdón. Y eso va a ser el detonante de que Kid no se vaya con Sophie. Porque de hecho él prepara todo, él vacía su armario, quita sus camisas, le dice a Sophie sí acepta irse con él. Sophie es un personaje del que se nos ofrece muy poco. Y sin embargo vemos que es un personaje muy profundo, muy complejo. Aunque quizás la escritura decide no dejarnos tanto a la vista como para que cada uno establezca sus propias teorías, pero sí es además, la verdad es que el personaje la actuación de Felicity Jones, sí solamente te suelta ciertas cosas y sus ojos, su misma presencia, sus tonalidades, no te dejan ver demasiado a una chica pues, que quiere enamorar a un padre, o a una chica que pues, busque una figura paterna, o que se sienta sola, como sí pasa con Martina. Y vemos que más bien es un misterio que termina precisamente ese misterio encantando al personaje de Kid. Pues van a la última audición o el último toquín que va a tener, no toquín de banda, sino que va a tener con la Sinfónica Kid. Y a partir de ahí se van a escapar Sophie y Kid. Por un momento tú dices, no manches, pues sí, esa bonita pareja, que se vayan. Pero Lauren decía después de que va a pedirle disculpas a Aaron, va a querer arreglar las cosas con él, pero pues se echan unos buenos drinks. Y previamente Kid y Megan, los padres, le habían regalado un auto. Y pues ya sabemos para dónde va esto, ¿no? Una chica pues herida de amor cuando menos, y después borracha, y después, a pesar de que le va a pedir disculpas a Aaron pues como es el rompecorazones de la escuela, ya está con otra chica y la manda a volar, pues termina estrellando su auto. Antes de irse con Sophie le llega este mensaje de texto, dice simplemente It's Lauren, es Lauren, le dice Megan, pero la esposa pues ya había visto que había vaciado su armario, ¿no? Y pues ya sabía que se iban a ir juntos, porque además Sophie también le dice, ya me voy a ir a pasar la noche con una amiga. En ese momento no se nos da una despedida, no se nos dice nada. De hecho, los personajes de Sophie y de Kid no se dicen nada, simplemente se ven, y Sophie entiende un poco que pues no se va a ir, ¿no? Seguramente sí le dice que pues es por su hija, que tuvo un accidente. Vemos que van al hospital, todavía regresa Sophie una última vez a su casa, y la actuación de Amy Ryan ahí cuando la ve, de Megan, pues la esposa, a Sophie, es devastadora. Y por un momento tú piensas que se murió su hija, porque llega solo el matrimonio. Ahí Kid todavía le dedica una última mirada, pero
la evade un poco y pues ahí Sophie ya entiende que pues no van a huir juntos, ¿no? Y la película pues termina así. No sabemos hacia dónde se va Sophie, no sabemos del futuro, somos libres de lucubrar, pero queda la familia de nuevo cerrando con esta imagen inicial que nos ofrecieron al inicio, precisamente, valga la redundancia, de la familia, los tres tomándose fotos, no muere Lauren, simplemente está con unos golpes menores y pues ahí termina esta película que decía va un drama un poquito más allá. Pero aún así son películas que pues, se disfrutan, películas más o menos similares. Y además tanto Felicity Jones como esta chica que la hace de Martina en Nobody Walks, a Olivia Thirlby, o sea, son un dulce al ojo. Sobre todo la verdad es que a mí sí me... Bueno, no es que haya empatizado o la haya excusado al personaje de Guy Pearce, pero de nuevo, el personaje de Sophie, de Felicity Jones, sí era un manojo de nervios que te daba, no ella, ¿no? Sino era un misterio bastante genial. Inexorable sí es una película que si bien comparte ciertos elementos por el mismo género, la verdad es que es, decía, o sea, es salvaje, es curioso porque empieza muy lento, empieza casi como que tú dices, esto va a ser un drama hasta medio de comedia, y bien pronto se convierte en una vorágine densa, primigenia, salvaje, visceral, tensa, de terror, man. Y creo que sería mi película, bueno, no sé, todavía no digo cuál es mi favorita, porque además son distintas las tres, obviamente. Pero esto sucede en torno a también una familia, también de tres como en Breathe In, que es Marcel, que es un escritor que ha hecho un bestseller, que se llama, el bestseller, la novela se llama Inexorable, más bien no es novela, es un conjunto al parecer de poemas, su esposa Jean y su hija, creo que su hija se llama Lucy, no me aparecía aquí en el cast y ya olvidé un poco, pero su hija se llama Lucy. Y bueno, son una familia que se está mudando a una especie de castillo, decía al inicio, una especie de casa enorme. Resulta que esa casota es la casa que le dejó a Jean su padre. Su padre es el editor que precisamente le permitió a Marcel publicar su obra y hacerla un bestseller, ¿no? El padre acaba de morir hace no muy poco, bueno, poco antes de que inicie la película. Jean la vemos pues un poco más repuesta. La verdad es que las tres mujeres son geniales, ¿eh? Las tres esposas, yo tendría muy difícil entre elegir a las jóvenes o a las esposas, porque las tres son magistrales. Y la familia, pues la vemos, esta familia al inicio parece la más feliz de las tres, la más unida. Y curiosamente Marcel es el personaje menos atractivo físicamente. Vamos, si vas a poner a un personaje, a un padre de familia que va a atentar a una chica, creo que poner a John Krasinski en Nobody Walks y a Guy Pearce en Breathe In, pues precisamente da pie a que también las espectadoras femeninas pues digan, pues con un papá sí, quizás, ¿no? Marcel y el director no tienen, bueno, no Marcel, el personaje de Marcel, no tienen ninguna vergüenza en enseñarlo con una panza más bien descuidada, fumando, de repente en un acto sexual con su esposa más bien atropellado, un movimiento de cámaras muy genial, muy caótico, que te hace sentir que estás pues casi viendo a una pareja, sí, no anciana, ¿no? Pero sí ya mayor, con mucha confianza entre ellos, pero pues, que no es para nada sexy. Y me parece que subrayan de esa forma muy intensa además el papel que también hace de Dios en el Nuevo Testamento, Benoit Poelvoorde, creo que precisamente muestra esta especie de nuevo realismo francés, pero bueno, eso es para otro punto. El caso es que pues, Marcel es un escritor, decía, y ¿por qué empecé a hablar de su panza? Bueno, sí, porque decía, no plantea ser este personaje, este papá, digamos, tan estético, ¿no? Tan tentador, ¿no? Parece que no se va a ir el gas, ya lleva un buen rato, ya me esperé, pero no, ya lleva un buen rato. El personaje de Alba Gaya Bellugi, sí desde el inicio, que es Gloria, parece que sí trae algo extraño, trae algo como en inglés dicen off, ¿no? Como que algo no está bien en ella, pero pues simplemente parece que es como, la podrías asemejar más que al personaje de Felicity Jones, a Martina de Nobody Walks, que es alguien que llega como perdido. Llega al pueblo, llega y se plantea en un hotel, pero parece que le llama la atención un titular, ¿no? Que habla precisamente de esta familia de Jean, de el padre que le acaba de heredar esta mansión. Y a partir de ahí comienza a desenvolverse una Gloria, un personaje que de a poco va adueñándose de tus obviamente de tus expectativas, de tu
tu atención de la película de una forma muy rápida, en donde empieza a planear ciertas cosas. Bueno, para esto, la familia adopta un perro. Al inicio, de hecho, la primera escena son entre varios perros. Parece que el papá le va a regalar un perro a su hija. Y le dan un perrote precioso, ¿no? Que dice que tiene 1 año apenas. Pero el perro, pues al perro nadie lo sabe educar muy bien. De la familia. Gloria llega, ahí lo encuentra. Justo cuando todos están diciendo, no manches, ya se perdió el perro. Además, no nada más es la casota, sino son extensiones de un bosque enorme. Y curiosamente Gloria llega en la parada donde está precisamente el perro, que se llama Ulises. Y Gloria, al parecer, tiene como que mucho contacto con el perro. No solamente eso, sino como que mucha facilidad para que la obedezca. Y entonces terminan diciéndole terminan ofreciéndole. La mamá misma, Jean, le termina ofreciendo que venga por lo menos algunas tardes a enseñarle a su hija a educar al perro. A partir de ahí, Gloria de repente entra al despacho de Marcel y vemos que roba dinero. Bueno, no vemos que roba dinero, sino que después Jean ya le presta el auto. Jean es una mujer que nunca nadie le ha traicionado porque es súper confiada. Y de repente le dice, qué raro, porque pues, siento que me falta dinero aquí. Y Gloria le dice, es el ama de casa. Dice, Julie me dijo que ella ha estado robando dinero, ¿no? Y la corren, o sea, no sabemos cuánto tiempo haya tenido la ama de llaves o la sirvienta, como sea, la trabajadora ahí, pero la corren al día siguiente. Y le dice, bueno, Jean le pide a Gloria que se quede ahí a trabajar de planta. Gran error, ¿no? Pero bueno, todo va muy bien ahí. Tú dices, bueno, ya sabes más o menos la trama, ya sabes de qué va. Entonces, pues tú dices, ya una vez que esté trabajando ahí, seguramente va a empezar a enamorar a Marcel. Y no sucede eso todavía, sino que vemos la siguiente escena que Gloria está en su cuarto de hotel todavía no se queda a dormir ahí. Y va metiendo una especie de botella, algo duro, a una media. Y es bastante extraño al principio y después bastante duro porque con esa media se empieza a golpear ella sola. Y a partir de ahí tú ya sabes que la película no va a ser similar a Breathing y a Nobody Walks, que son más bien ligeras, ¿no? Al día siguiente llega pues con el ojo todo cerrado de los trancazos que ella misma se dio y le dice a Jean, es que después de que me fueron a dejar anoche, alguien me asaltó, me quitó todo mi dinero, etc. Y entonces Jean le dice, pues te ofrecemos quedarte en la casa, ¿no? Y todo va saliendo así para Gloria, como parece que lo va maquinando. Y en esta película sí hay sexo, pero es una escena muy difícil de ver porque es difícil de leer al personaje de Marcel. O sea, de repente lo vemos que se entrega una especie casi de instinto animal, porque Gloria primero le empieza a recitar unas partes de su libro que sabe de memoria. Ella le había dicho previamente que sus padres murieron en un accidente. Y que esa parte también está interesante porque no encontré una explicación, pero al final. Pero le dice que su libro, Inexorable, le salvó precisamente, ¿no? Le ha salvado porque lo ha leído no sé cuántas veces. Y al parecer también a Marcel le da esta especie de idilio como de admiración, igual que a los otros personajes de las 2 películas previas. Pero más bien, bueno, no creo que sea eso. Más bien sí se entrega una especie de deseo carnal, extraño. Porque primero le dice, no, esto está mal cuando la quiere besar, pero bien pronto la besa y luego la empuja a un cuarto vacío y así le baja los pantalones y rápido, así unas embestidas salvajes, violentas. Y en ese momento Jean lo llama y Gloria le dice, no, quédate conmigo, ¿no? Pese a que estaba todo esto, o sea, no tiene nada de romántico. Y en ese momento, pues Marcel le dice, no, sí, déjame ir. Y Gloria le dice, no te vayas, sí, déjame ir. Y en ese momento Gloria se le va al cuello y lo muerde. Tú dices, no manches, esto se va a convertir en esta película, ¿cómo se llama? Salvaje creo que se llama precisamente, ¿no? Donde trata de veganos que de repente sienten esta hambre. No salvaje, se llama Raw, crudo. Y bueno, eso es lo único, la única relación, el único momento que van a compartir, digamos, Marcel y Gloria, porque a partir de ahí pues, le dice Marcel, pues está loca, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué te pasa? ¡Esta perra está loca! La actuación de Benoit es bastante genial, porque sí de repente parece casi una especie de acercamiento a terrenos dramatúrgicos de comedia, pero bien pronto lo ves pues más bien preocupado, ¿no? Obviamente, pues ¿qué onda? ¿Qué es esta vieja que me acaba de morder el cuello? Y Marcel inventa que lo mordió el perro, ¿no? Cuando lo descubre su esposa. A partir de ahí, pues empieza ya no solamente a tener
la preocupación y este terror o este suspenso en la mente y en las escenas de Gloria, sino que se expande a toda la familia, porque Jean dice, pues entonces, ¿cómo dejas a este perro con nuestra niña, no? Y le dice a Julie, pues vamos a sacrificarlo. Y pues obviamente Julie no quiere. No es Julie, es Lucy, perdón. Lucy es la hija. ¿Por qué? ¿De dónde saqué Julie? Bueno, no sé, Lucy, no Julie. Ay, güey, ya no me acuerdo. Concéntrate, hijo de todo. A partir de ahí, Gloria va a quitarse toda pretensión de estar disimulando y empieza a confrontar directamente a Jean. Hay una escena que no te esperas para nada, en donde Jean le dice a Gloria que a partir de entonces Ulises tiene que usar un bozal a todas horas, ¿no? Pero Gloria se pone a jugar con Lucy y con el perro, y entonces llega Jean toda enojada, ¿no? Le dice, oye, te estoy diciendo que el perro necesita un bozal, no me estás escuchando. Y poco a poco Gloria se estaba metiendo en la mente de Lucy, de la niña, porque además Lucy no tenía amigos al parecer. Y pues empieza no a sustituir a la madre, porque de hecho Lucy quiere que sea su hermana, Gloria, pero sí empieza a ganarse tanto su aprecio que parece que quiere sustituir, desde luego, hasta psicológicamente a Jean, ¿no? A su madre. Y cuando se va acercando con esta escena del bozal, le dice Gloria a Lucy, creo que la que necesita un bozal es ella. Y Jean así como que, ¿qué me acaba de decir esta criada? Y a partir de ahí pues la corre, ¿no? La corre, pero vemos que Gloria, mientras se va disfrutando de cómo Lucy está defendiéndole, diciéndole, es que tú me quieres quitar a mi perro y ahora me quieres quitar a la única persona que me entiende. Y previo a esto ya estaba un rato de que pues, le estaba metiendo en la cabeza tanto a Marcel como a Lucy, es que la señora no me quiere, la señora me trata mal. Son escenas un poquito largas que he obviado, pero que también construyen, que no se hace para nada como innecesarias, que no se hace una película larga o tediosa. Se hace disfrutable, pero dura, o sea, difícil de ver en el sentido de que pues, Gloria está loca. Y hay un momento en el que no entiendo, y con esto ya básicamente me voy a acercar al final, no termino de entender, pese a que la vi 2 veces, en donde al parecer Gloria sabe de unas cartas, o más bien Marcel le dice de unas cartas que le escribió un primer amor, su primer gran amor. Y después vemos que Marcel está hablando va al hotel donde se queda Gloria para buscar su DNI, su identificación, y después pedir información de ella. Le dicen que sus padres no murieron, sino solamente una, que fue su madre. Y fue más o menos el mismo año que él dejó de tener contacto con su amor, ¿no? Entonces, ahorita, porque pues Marcel empieza así a ponerse todavía loco, y hay una escena también durísima donde Gloria se muerde a sí misma. No se quita un pedazo, pareciera que se quita un pedazo, pero se muerde a sí misma, como en la película de Ro, la chica que se muerde el brazo para no morder al chico. Y en la noche quiere llegar a secuestrar a la hija, ¿no? Y entonces empieza ya básicamente la escena final, en donde pelean. Marcel intenta, pues primero la avienta, es bastante duro, y después Gloria se empieza a acuchillar a ella misma con una broca de estos taladros. Empieza a apuñalar el pecho, y finalmente le atraviesa el cuello, la yugular a Marcel, ¿no? Esa escena no me la esperaba para nada, sí pensé que iba a quedar la familia. Y curiosamente Jean voltea, ya que bajó con Lucy, voltean hacia la casa y se van, o sea, ni siquiera se preocupa por su esposo y se van. Hay obviamente muchas escenas en donde intentan guardar apariencias con amigos, donde se pelean obviamente Jean y Marcel. Creo que nunca le revela que estuvo con ella, pero pues parece que Jean tampoco es tan tonta, ¿no? Y finalmente pues vemos ahí en una escena final, que es quizás el final más trágico, el final más feo, pero artísticamente el mejor logrado de las 3 películas. Y vemos que sobre el cuerpo, además la escena donde después de que ya le acuchilló, Marcel intenta huir, y ella aferrada a su pierna se le empieza a arrastrar mientras van dejando un rastro de sangre. Es una escena muy dura, es una película muy extraña que decía hacia la segunda mitad empieza a torcerse, pero de una manera sí que no te esperas, pero de una manera, bueno, no natural, pero interesante, intensa naturalmente. La parte que decía de las cartas, pues resulta que al final Gloria, cuando va a secuestrar a su hija, no lo logra obviamente, y por fortuna, sí le termina dejando las cartas a Jean. Ahí se nos revela que las cartas de su primer amor, que le escribió su primer amor, son precisamente inexorables. Es decir, el libro que sacó Marcel
no son sino esta colección de cartas que le escribió esta chica. Y entonces, bueno, a Jean se molesta porque inexorable cuando saca el libro, Marcel se lo dedica a ella. Y de hecho en varias partes cuando tienen intimidad o cuando están juntos, Jean le dice, dime algo bonito, ¿no? Dedícame algo. O sea, como que está enamorada de este poeta que es Marcel. Pero Marcel, pues bueno, al final se nos revela que Marcel no escribió nada. Que este libro no es sino este conjunto de poemas que le escribió su amor, que murió. Decía, al final parece que sí muere la mamá de Gloria en este accidente, pero Marcel como que se nos deja un poco entrever que al parecer Gloria es su hija, lo cual todavía le subiría un tono más a esto de turbio, y creo que tienen cabos sueltos que si bien no son tan explícitos, o si bien no te dicen que sí o no te dicen que no, creo que se queda eso como una duda razonable. Al parecer Gloria sí fue a buscar directamente a Marcel, por algo fue precisamente a este pueblo y encontró la nota de Jean y fue a buscar a Marcel, al parecer también porque ella conservaba ciertas cartas que había escrito pues, su madre, porque decían, ya cuando llama a seguridad, bueno, llama a Marcel para saber información acerca de Gloria, le dicen pues de padre desconocido. Entonces sí hay varias cosas que te hacen así como dudar cuando menos de que posiblemente pues, esto se puso así casi a lo Old Boy de una forma muy, muy densa y muy turbia. Bueno, pues ahí termina entonces esta trilogía independiente de películas sobre la infidelidad, que nos terminan enseñando que, bueno, que sí hay finales felices, aunque, bueno, hubiera gustado encontrar una para que también contrastara en donde sí se van juntos con el amante. Creo que no he visto ninguna así, pero quizás sea una tarea para investigar. Pero bueno, finales, vamos a comparar un poco, mejores finales para los personajes. Creo que obviamente sería la de Nobody Walks, porque decía Martina, pues no estaba en ningún momento enamorada de Peter, este personaje de Olivia Thirlby con John Krasinski. Simplemente decía, llega como esta chica perdida, logra lo que quiere, que es terminar su trabajo, aprende de esta pasión que tiene Peter por el sonido, por capturar la naturaleza, todo tipo de sonidos. Ahí la hija, por ejemplo, pues por fortuna no es atacada como... Bueno, en Breeding tampoco es atacada la hija. Digamos que simplemente a Loren la engañó Aaron, pero pues no fue más allá. Pero aquí Colt también es el personaje como más seguro, la familia termina junta, parece que pues simplemente... Tampoco parece que sea un golpe tan duro para la familia como sí sucede al final con Breeding, donde los vemos, a diferencia de la primera fotografía con la que abre la película, al final pues sí los vemos más bien al mismo tiempo casi disimular las sonrisas para la foto, ¿no? Entonces en Nobody Walks creo que es el final mejor para los diferentes personajes, aunque curiosamente también sería la película con personajes pues más, pues no vacíos, pero David por ejemplo, bueno es que también Breeding, como tienen muchos personajes, creo que sí no se pueden disfrutar al 100%, obviamente no pueden llegar al nivel de los principales, todo el cast, ¿no? Después de ese, pues obviamente Breeding, porque pues Sophie, pues no sabemos hacia dónde se va, pero pues tampoco, ojalá le haya ido bien, va. Pero también la familia queda bien, no muere Loren, como si por un momento casi te hacen creer. Seguramente Loren inclusive aprende de eso para ser una mejor mujer, y pues la familia... hay una escena en donde al final Guy Pearce cierra el piano, y si bien es algo lógico como para pues simplemente cerrar, no sé, o sea, como que puede parecer algo sin demasiado significado, creo que sí es un simbolismo para olvidar esa parte de su juventud. Creo que entiende que tener un compromiso, tener una relación como es un matrimonio, pues sí implica que dejes atrás ciertas cuestiones, no ciertas libertades, yo creo también. Y creo que renuncia a esa parte, pues, digamos, un poco más loca, un poco más libre, un poco más juvenil de él. Y decide aceptar también su papel de padre, ¿no? Esta parte de Breeding, creo que sería la película un poquito más pesada en cuanto a los discursos. No pesada de dura, sino interesante, que te suelta, que los personajes, los escritores te sueltan a través de precisamente los personajes, discursos en donde ponen este contrapeso, ¿no? De la libertad, de esto es monotonía o es más bien la seguridad que te debe dar una familia.
Sí tenemos que buscar una libertad, o buscar esa libertad es poner en peligro la estabilidad que se supone que estamos dándole, ya no para nosotros, sino para alguien más. Si bien renuncias a tus sueños al estar en una relación, en un compromiso así, en realidad ya estás buscando los sueños de alguien más, ¿no? En este caso de tus hijos. El peor final para los personajes es obviamente inexorable, porque es el único en donde sí hay muertes, pero es, creo, decía al inicio, el mejor final artístico, el mejor logrado, la tragedia más estética, si se quiere. Suena como un poco de morbo, pero creo que el fin de esta película no es el darte un final feliz o darle un cierre a los personajes, sino mostrar la tragedia que en ocasiones sucede por decisiones personales, ¿no? En varias ocasiones, inclusive a través de estas mentiras, como la de Marcel, que ahí es donde entiendes por qué al inicio estaba así como tan desesperado de encontrar inspiración, porque sentía la presión de continuar un bestseller, que al final resulta que pues ni siquiera eran sus letras, no eran sus líneas. Y de nuevo, si es cierto que él era el padre de Gloria, pues esto termina siendo un giro de tuercas que termina elevándola no sobre encima de estas dos, sino sobre encima de muchísimas películas más. Personajes un poquito más empáticos o con los que es más fácil empatizar, pues es difícil con los padres, ¿no? Porque decía, los tres obviamente se nos presentan como hombres frágiles, como hombres pues obviamente llenos de errores e infieles los tres. Pues con Marcel no sé, porque es un personaje que en donde se nos plantean cosas muy, muy sobre la superficie. Creo que quizás el más empático sería Keith, para mí por lo menos, porque sí es el que duda, sí es el que ama a su esposa, sí es el que contrapone muchas cosas, pero también es el que no se aprovecha de Sophie mientras está en su casa, y al mismo tiempo parece que es él el que depende o el que le entrega esta libertad. Y Sophie, pues también siendo pues básicamente una niña, creo que tiene 18 años, pues podríamos decir que sí es más bien grooming. De nuevo, yo no me voy a meter en las interpretaciones de cada personaje para cada uno, pero a mí me parece que es una relación que se da de una forma natural, ilegal si se quiere, o pues totalmente incorrecta, pero me parece que es la relación que mejor encaja de las diferentes películas. Y pues ya nada más. Hay muchas otras películas, hay muchas muy interesantes. Esa de Una Musa también es muy interesante. Tengo ganas de ver esa de Miller's Girl, porque sale también este otro personaje que también hace de Jim, así como Peter, pero en The Office UK, que se llama Martin Freeman, creo que sí se llama así, y que sale con Jenna Ortega, decía, pero es otro tipo de taje. En fin, espero que les haya gustado esta especie de plática, comentario, mini crítica a Breathing, Nobody Walks, Inexorable. Y pues ojalá se den el tiempo de ver alguna que no hayan visto, si ya vieron alguna de esas también, y si no, pues que vean las tres, en caso de que sea su taza de té, en caso de que no sea su taza de té, y sin embargo, si sea su taza de té escuchar a este servidor, pues muchísimas, el doble de gracias por escucharme hablar de esto que no pudiera bien no interesarles. Ojalá también es interesante ver esto para no aprender, no, o sea, no. Yo por fortuna soy 0% infiel, pero sí es interesante de repente ver esta forma en que te plantean los diferentes personajes, ya sea literarios o cinematográficos, porque pues al final de cuentas son espejos del espectro humano, ¿no? De estas relaciones que somos y de estas complejidades y de este cúmulo de pensamientos, de culpas, de mentiras, de celos, etc. Y al final de cuentas creo que no solamente está ahí para nuestro disfrute o nuestro morbo inclusive, sino también para que aprendamos también a vivir mejor. Esto ha sido todo de momento. Nos vemos en la siguiente reseña. Hasta la siguiente.